Que tu Espíritu Santo, Señor, nos exhorte a cada uno de nosotros, Señor, y que tú estás dando ese vigor que necesitan nuestras almas, Señor. Porque separados de ti, Señor, nada somos, nada podemos hacer, ni tampoco nada queremos ser ni hacer sin ti, oh Dios de nuestra salvación. Todas esas cosas, Padre, te las rogamos, te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería y queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Es importante tener, mis amados hermanos, presente el ámbito histórico y geográfico en el cual se desenvolvió el apóstol San Pablo y en este caso Timoteo. No vamos a poder entender jamás bien la Sagrada Escritura si no sabemos el tiempo en que se escribió, no solamente con una fecha, diciendo, fue en tal año, no, sino tratar de entender en la mejor manera posible qué pasaba en esa época, qué había en esa ciudad, dónde estaba, por qué Pablo tenía tanta preocupación de coger a su hijo espiritual de Timoteo y decirle las cosas que estamos leyendo. Hay una primera lámina que puede, por favor, poner mi hermano Daniel. Quiero que la ponga para poder un poquito entrar en materia. G1, la que está Éfeso ahí. Esperemos un ratito. Mientras ponen la lámina, es importante manifestar que esta epístola que acabamos de leer fue escrita 30 años después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 30 años después aproximadamente fue escrita esta carta a Timoteo, 30 años después de la resurrección de nuestro Señor. Aquí en esta ciudad de Éfeso había un templo no famoso, sino demasiado famoso, que era el templo de la diosa Diana, también llamada Artemisa por los griegos, y convocaba no a miles, sino a millones de personas, porque está ubicada en Asia. Y ese templo, que ya vamos a verlo, la lámina 1, esa es la 2, la 1, por favor. La anterior, la 1, eso, miren. En esta gráfica podemos ver dónde está Jerusalén. Aquí, ¿no? ¿Verdad? El pueblo del Señor salió de Egipto, acá Israel y Jerusalén. Cuando Pablo se refiere a Éfeso, está ubicado allá, arriba, en Asia Menor. ¿Sí lo ven? Y esa flecha indica una distancia aproximada de 1200 kilómetros. No está nada cerca. Es decir, imagínense cuánto Pablo recorrió. En este caso, él fue en un viaje misionero hasta donde llegó a Éfeso en barco, pero no todos disponían la posibilidad para tener barco. Ahora, imagínense 1200 kilómetros por tierra. Eso es aproximadamente lo que existe en el territorio ecuatoriano, desde Zarumilla, la parte más sur, hasta la parte norte del oriente ecuatoriano. 1200 kilómetros. Me puse a investigar y con las completas llegamos a esa extensión en el Ecuador. Ahora sí la lámina número 2. Ese es lo que le dije yo. Esa era una de las mayores preocupaciones de San Pablo. Ese templo de Artemisa, que fue construido en el 550 antes de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, cuando ya se escribió Malaquías, ese templo ya existía. Así de fuerte es esto. Continuando, mis amados hermanos, hemos dado lectura a estos versículos y es necesario tener presente que la sana doctrina del Señor siempre va a reñir con el pecado, nunca lo va a consentir, nunca lo va a adular, nunca lo va a suavizar, nunca.
Nunca va a estar, como dice Pablo en Corintios, en comunión la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial. Jamás, jamás. Entonces, eso tenemos que tener bien claro. Y una de las preocupaciones mencionadas es porque ciertamente Pablo, antes de morir, que sabía que iba a morir, y Pedro también, y los apóstoles, su preocupación era, ¿y ahora qué será después de nosotros? ¿Qué va a ocurrir con la iglesia? ¿Qué pasará? Hágale cuenta que usted, como buen padre de familia, ha hecho el mejor esfuerzo por su familia y usted se queda preocupado. ¿Y ahora qué será de mis hijos? ¿Qué será de mis nietos? Hablando a nivel terrenal. Ahora en el plano espiritual, imagínense la carga espiritual que tenía San Pablo. Era una carga muy especial. Aquí también podemos mencionar que las Sagradas Escrituras mencionan claramente que vendrían doctrinas de demonios. Hombres que solamente persiguen es el Dios de su vientre, llenarse el estómago, conseguir ganancias deshonestas a causa de ¿quién? De los impávidos, a causa de la gente que no escudriña la palabra del Señor, a causa de que cree todo. Dice la Biblia que el avisado mira bien sus pasos, pero que el simple todo lo cree. Eso está en Proverbios y lo escribió Salomón. También podemos mencionar de que hay gente que dice ser maestra o maestro, ser profeta, ser apóstol, ser pastores, ser evangelistas, pero no lo son. Y justamente San Pablo, en esta carta que, según los hermanos teólogos, la denominada carta pastoral, él enseña a Timoteo cómo debe proceder en la iglesia de manera firme y sin miedo cuando tenga que confrontar a personas que están dentro de la misma congregación y que quieren alterar el nombre del Señor en el sentido de su palabra, de su sana doctrina. Eso no se puede tolerar. Porque estas personas son lobos vestidos de oveja y quieren, una de las primeras cosas que ellos quieren conseguir es la división en la iglesia, que se rompa la unidad, la confusión, el debilitamiento del evangelio dentro de la misma casa de Dios. Y por eso, obviamente, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, habló estas cosas. En el versículo número 5, que es el que nos vamos a centrar, dice claramente: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y el 6 dice: de las cuales cosas viviéndose algunos se apartaron a vana palabrería, que no se doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando hablamos de la ley, lo primero que se viene a nuestra mente es el Congreso o la Asamblea, la verdad, es lo primero a nivel, y está muy bien, porque de efecto ellos son personas que están ahí en esos cargos públicos para redactar y elaborar leyes. No voy a entrar en materia de legislación porque no viene al caso, pero sabemos muy bien que aunque la ley esté escrita, a veces las leyes son injustas. Y a los que estudiamos derecho claramente nos dicen que la justicia siempre debe estar por encima aún de la ley. Lastimosamente eso no ocurre en muchas ocasiones, no solo en Ecuador, sino en muchos países. Pero Dios es el legislador supremo y cuando Él legisla, Él sí lo hace bien. La Biblia dice que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, en Él no hay falla. Y cuando Él legisla es para el bien del alma humana. Aunque a veces querramos saltar ese vallado que Él nos pone con su palabra, porque pensamos de que nos prohíbe ciertas cosas. Pero esas prohibiciones son bendición, porque nos evitan pasar muchos dolores y quebrantos. Las leyes morales siempre van a apuntar a algo, es el castigo. Toda ley de alguna manera busca la punibilidad o el castigo, bien sea de materia económica, administrativa, de pronto prohibición de salir del país o inclusive la prisión, de acuerdo a la gravedad. De igual manera, con la palabra del Señor, siendo el legislador supremo, obviamente va a haber castigos para aquellos que quebrantan la palabra del Señor. No puede quedar nadie sin excusa. El hombre es inexcusable, y lo dice San Pablo en el libro de Romanos, el hombre es inexcusable delante de los ojos del Señor cuando ha quebrantado la ley. Porque ya la conoce. Ya no es que está en desconocimiento o es que está en ignorancia. Por eso es la responsabilidad. Y hay hermanos que dicen, es que hermano, me da miedo conocer la palabra del Señor, porque mientras más la conozco,
el Señor me va a demandar. Y es la verdad. Mientras usted más conoce la palabra del Señor, es para su edificación, no es para que le tenga terror a Dios, en el sentido de que, ay, que el Señor me va a castigar por cualquier cosa. No, el Señor conoce su corazón y eso vamos a analizarlo hoy. Y mientras usted más conozca al Señor, obviamente el Señor le va a pedir más. Pero así como lo edifica, esa palabra va a producir fe en su vida y lo va a transformar a usted y a mí. ¿Cuántos podemos decir amén? La Biblia ha sido traducida más de 200 idiomas, mis amados hermanos, muchos más. No hay forma de que el hombre pueda decir que la ley de Dios no ha llegado de manera masiva a cada continente. En todos los continentes está la palabra del Señor, más de 200 países. No menciono las lenguas, porque eso no lo tengo aquí a la mano, pero sabemos que hay países en los que hay 10, 15 dialectos, sobre todo en los países de Asia. Entonces, nadie se puede excusar de que no ha escuchado la palabra del Señor. Y en San Juan 12:48 dice el Señor claramente, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. La palabra del Señor es la que va a juzgar a todos los hombres y mujeres de todas las edades, ¿sí? Es decir, que es a nivel mundial. Así lo dice la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis, habla de un trono blanco, que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero los que somos salvados por la sangre de Cristo y redimidos por Él, no pasaremos por ese juicio. ¿Quiénes van a pasar por ese juicio? Parte de los que pasarán son justamente lo que el apóstol San Pablo acaba de mencionar, que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Este tipo de gente que causa daño dentro del pueblo de Dios, que lo contamina, que lo corrompe, son parte de los que irán al lago de azufre y de fuego, y es necesario mencionarlo. Dios siempre va a separar a sus ovejas de las cabras. Dios siempre va a separar el buen trigo de la cizaña. Por eso San Pablo se ve motivado a decir las cosas que acabamos de leer. Timoteo debe cuidar la grey del Señor ahora. Es nombrado un líder, un pastor, un obispo. No es un simple hermano que se sienta en una banca y canta al Señor y contribuye en la medida posible con la iglesia, con lo que Dios le bendice económicamente. No, él tiene algo más. Tiene un llamado especial y le dice, tú vas a cuidar la grey del Señor. Tú vas a ser responsable de cada alma que vaya. Pero tienes que estar capacitado, hijo mío, porque eso era Timoteo para Pablo, era su hijo, espiritualmente hablando. Y lo amó mucho, como cuando usted ama a su hijo o a un pariente en especial. Y aquí hay cosas que tenemos que continuar mencionando, y es que las falsas doctrinas siempre producen dos cosas principales: la distracción y la confusión. Hay muchas cosas que usted las puede ver en las redes sociales. Cualquiera sea el nombre de la red social. O hasta libros. Pero si usted compra un libro y no es asesorado bien si realmente ese libro, ese texto, o ese video que usted va a ver, o ese podcast que usted vaya a escuchar, usted va a perder, en primer lugar, pierdes tiempo. Así le sobre la plata. Va a perder tiempo, hermano. Va a perder tiempo. Y si obviamente lo que hemos mencionado no está acorde a la sana doctrina, ¿qué va a pasar? Distracción o confusión. Eso va a provocar. ¿Cómo usted se evita eso? Con la palabra del Señor conociendo. Entonces podemos decir claramente que Timoteo se convirtió prácticamente en una persona que se le llama, que está ligada a la apologética, es decir, la defensa del evangelio. No con armas, no con dinamita ni metralletas, sino la defensa apologética usando la palabra de Dios que inspiró a los hombres del Señor como los apóstoles para escribirla. Timoteo tenía entonces que estar capacitado de la palabra del Señor enteramente, como está en la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, conociendo del futuro, Pablo dejó preparado a Timoteo. Y así en esta iglesia, Dios mediante, también serán preparados hombres del Señor, porque la iglesia, el velero, deberá existir por su misericordia y esa es nuestra oración hasta que el Señor venga. ¿Cuándo podemos decir amén? Amén. Entonces, la apologética es la defensa del evangelio.
esta defensa del Evangelio tiene que ser hecha en primer lugar de una manera humilde, no con orgullo, humilde. En segundo lugar, tiene que ser precisa, al punto que le están consultando, al punto que usted ve una falla, es de manera directa, no es lanzar palabras por lanzarlas. Y obviamente, si es con humildad, obviamente sabemos que apunta ¿a quién? A glorificar a Cristo, no a una persona determinada. Amén. La apologética tiene una larga historia en la iglesia cristiana, comenzando por Timoteo, y después hubo más personas, obviamente, una persona de ellas se llamó Tertuliano, aunque el nombre suena extraño. Él vivió allá por el año 155 después de Cristo. Y fue un prolífico autor primitivo y uno de los primeros apologistas cristianos. Ha sido llamado el padre del cristianismo latino y fundador de la teología occidental. Es una persona que ya sin duda está con el Señor arriba y que él continuó lo que tenía que hacer Timoteo, predicando la sana doctrina y defendiendo la palabra de Dios frente a los herejes y las personas que quieren dañar al pueblo. En el versículo 5, mis amados hermanos, dice así: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Nos vamos a centrar el día de hoy en el versículo 5, solamente en el 5. Hay mucho contenido en este, pero por razón del tiempo vamos a abordar lo mayor que se pueda. Aquí hay 3 elementos, mis amados hermanos. 3 elementos. El primer elemento es el amor nacido de un corazón limpio. El segundo elemento, la buena conciencia. Y el tercero es la fe no fingida. Si falla uno de los 3, hay problema. Automáticamente. No es que pueda haber 2 de 3 o 1 de 3. Falla uno y se fregó todo. Así de sencillo. Y eso lo expresó San Pablo. El amor nacido o generado de un corazón puro realmente es un estándar muy alto e inalcanzable para el hombre natural. ¿Cómo vamos a llegar a tener un corazón puro, un corazón limpio, sabiendo que todos los días, querramos o no, le fallamos al Señor? En el Sermón de las Bienaventuranzas, que es uno de los capítulos de oro que a todos nos gusta, dice el Señor Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me imagino yo, es un pensar, que San Pablo tuvo que haber pensado, entre tantas cosas, en el Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es imposible que una persona que tenga un corazón limpio, que esté conectado con el Señor, vaya a querer dañar la obra de Él y corromperla con doctrinas falsas, es decir, mintiendo. Las doctrinas falsas son mentiras. ¿Por qué? Porque contienen mentiras y el padre de mentiras es Satanás. No hay como darle más vuelta. Toda palabra de Dios, todo lo que se contraponga a la sana doctrina que está en las Sagradas Escrituras, en los 66 libros, es falso. Es falso, es nulo. No tiene valor, no posee valor alguno. ¿Sí? No tiene valor. En el campo jurídico, cuando hay un juicio y la persona o el abogado presenta una prueba al juez y pongamos que en la ley te pide que tienes que llevar un documento notarizado de un contrato, pero el otro solamente le lleva una copia simple del contrato, ¿qué va a hacer el juez? Esta prueba es nula, no tiene valor, carece de valor, pero señor juez, sí es la copia, no está autenticado de que esas firmas sean de las 2 personas que están ahí por un notario, es nulo, carece de valor. Dejando a un lado como analogía simple esto, en la parte espiritual, si no está respaldada esa predicación con la palabra del Señor, o esa doctrina, o ese libro, o ese podcast, o ese video en cualquier red social, no es bíblico, es falso. Amén. El corazón del Señor, el corazón de Dios, es realmente, como le dicen los apóstoles, es inescrutable. Pero Dios siempre está dispuesto a que nosotros podamos llegar a alcanzar ese corazón. Y la única forma de alcanzar ese corazón
es cuando Dios nos toca, cuando Dios produce ese sentir de culpabilidad en el hombre que le hace ver su pecado en forma total y absoluta, inexcusable, y que provoca que el hombre caiga de verdad rendido a sus pies. Les pido por favor que me acompañen en Salmo 51:10. En el Salmo 51:10, que hoy se lo leyó, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso le pidió David al Señor de manera directa, porque vio su pecado. Él reconoció que no solo quería que el Señor le perdone o que el Señor lo transforme, él fue algo mucho más fuerte. Dame un nuevo corazón. Pero lo cierto aquí es que al investigar esta palabra en hebreo, se escribe vara o se pronuncia vara, pero más allá que signifique vara o se escriba vara, ¿qué es lo que realmente transmite esta palabra? Cada palabra de Dios, mis amados hermanos, cada palabra, cada sustantivo, cada adjetivo tiene un mensaje. Créanme, hermanos, que no hay libros que los puedan contener. Lo que hacemos los predicadores tan solo es una parte o una chispa compartir con su pueblo, porque el Señor nos permite, nada más. Pero la palabra del Señor, cada palabra es rica en conocimiento. Vara significa crear. Este verbo fue usado cuando fue en la creación de Génesis 1. Puede imaginarse que David usó ese verbo, es decir, donde no hay nada, donde nada existe, donde no hay cosa, ni materia, ni sustancia, de allí creó Dios las cosas. Y David, en su posición de rey, se humilló ante el Señor y le pidió esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios creó el objeto, concepto de materia que jamás había existido. Es decir, la parte teológica, la parte doctrinal, cuando David le pidió eso a Dios, es que realmente él se sentía como que debería nuevamente existir, como que nuevamente debía ser hecho desde cero, y Dios se lo concedió. Ya sabemos entonces en parte por qué la gente le decía a Samuel y los demás que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque realmente vemos el tipo de oración que él hizo, y aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo claramente en este primer elemento que aquí debe ser el amor nacido de un corazón limpio. Y recién vamos por ahí. Por eso digo que aquí no se trata de correr. Corazón limpio. Entonces ya sabemos qué debemos hacer. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 13, que es uno de los capítulos más bellos que hay. Habla acerca de la preeminencia del amor. El amor dice claramente allí que, en resumen, si usted habla otras lenguas, o da su vida por otras personas, o usted trabaja en la iglesia, tiene todos los ministerios, usted reparte sus bienes, pero si usted no tiene amor, de nada sirve. De nada. Por más que usted se estudie la Biblia, se memoriza los versículos, pero si usted no tiene amor en su corazón, no vale. El amor que vale es el amor a la manera de Dios. Ese es el amor que vale, el que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? El amor nunca se rinde, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Ese es el amor el cual Dios está demandando de nosotros. En 1 Juan 3:14 dice el Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjese, el que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, no ha nacido de nuevo, no tiene un nuevo corazón, no le importa la necesidad del resto, es insensible total, no tiene un corazón nuevo. Entonces podemos darnos cuenta a la luz de la palabra del Señor que este primer elemento que contiene la instrucción de Dios, usando a Pablo, ¿sí?, fue para que lo ejecute, no solamente para que lo escuche y lo tenga guardado en un lugar, no, es para que lo ejecute. Si no tenemos un nuevo corazón, entonces no habrá amor de Dios en nosotros para los hermanos,
ni tampoco por las almas perdidas. No hay nada, no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que están alrededor de nosotros? Se van a dar cuenta, obviamente, de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la limpia conciencia o una buena conciencia. Este elemento tiene algunas cosas que considerar: el corazón, nuestra mente, el intelecto y nuestra conducta moral. Todo esto está ligado con la buena conciencia. Y hoy vamos a ver a dos hombres de Dios. El primero es, en este caso, vamos a leer por favor 1 Samuel capítulo 12 del versículo 2 al 5. 1 Samuel 12 del 2 al 5. Amén. Si lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Ok. 1 Samuel 12 del 2 al 5 dice así: Ahora pues, aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y verso 5. Y él les dijo: el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Es realmente muy bonito y bello ver en las Sagradas Escrituras este tipo de testimonios, porque hay muchos pasajes bíblicos que encontramos en los cuales vemos que Dios usa a hombres y mujeres de Dios. Y está muy bien, pero aquí esta enseñanza es importante para que podamos ver que cuando una persona, sea hombre o mujer, y tiene realmente buena conciencia, ¿cómo la puede mantener hasta el final de sus días? Y él no está aquí frente a 2, 3 personas. Él está aquí frente a todo el pueblo en Israel. Está delante de una multitud y él les dice: díganme de frente, si yo les he faltado, díganmelo. Yo se lo restituyo. ¿He causado daño a alguno? Díganme. ¿He abusado de mi poder? ¿He abusado de alguna mujer, de un niño, de un anciano? Díganmelo de frente. ¿Y cuál fue la respuesta? No, Samuel, tú has hecho bien las cosas. ¿A cuántos de ustedes les gustaría oír lo mismo cuando estén en el final de sus días? Y eso justamente era lo que Pablo también lo dijo, y ya vamos a analizarlo. Pablo, por la misericordia del Señor, también llegó al mismo nivel de Samuel, de tener una buena conciencia, de tener un corazón limpio. No porque él lo pudiera obtener, sino porque Dios le permitió obtenerlo, porque ese hombre halló en gracia ante Dios. Dios tiene, dice en su palabra, misericordia de quien tiene misericordia. Dios pone y quita reyes. No hay nada que se pueda mover en la tierra ni en nada de la creación si Él no lo autoriza. Amén. Y Dios distingue, obviamente, lo que hay en nuestro corazón. Él sabe con qué actitud está aquí sentado, si está prestando atención o no. Él sabe si usted va a poner en práctica esta palabra del Señor que está en 1 Timoteo y en Samuel que hemos compartido o no. La palabra conciencia viene del griego sumeidesis, que es la facultad moral que tenemos todos los hombres para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y de acuerdo a esa distinción, entonces yo puedo escoger. Yo puedo escoger si hago o no lo hago. ¿Sí? Bendito sea el Señor que nos dio esto, hermano. ¿Qué sería si no tuviéramos la conciencia? Pero a su vez, esta conciencia en las personas que no tienen a Cristo es cauterizada, es dominada por Satanás.
y lo lleva a su reino de tinieblas. Al no tener la luz del Señor en esa persona, automáticamente está en el reino de tinieblas. ¿Habrá cosas que él pueda decidir? Sí, claro que va a poder decidir algunas cosas bien, pero a nivel espiritual siempre va a fracasar. ¿Podrá hacer buenos negocios? Por supuesto que puede hacer buenos negocios. ¿Podrá ser buen médico? Por supuesto que sí. Pero en la parte espiritual no va a poder hacerlo porque no puede discernir espiritualmente algo cuando él es un hombre que no tiene a Cristo en su interior. Cuando es un hombre que no tiene un corazón creado nuevo, como se lo pidió David. No lo tiene. Mal podría haber algo bueno o dar frutos buenos un árbol malo. Así lo dijo el Señor. Vamos por favor al libro de Hechos, en el capítulo 23, versículo número 1, dice así. Pablo, mirando fijamente al concilio, le dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y vamos al 24, Hechos 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre buena conciencia, una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso era el motor generador de Pablo. Esa era, digamos, cada vez que se despertaba la preocupación o motivación de Pablo. Tener buena conciencia ante mi Señor, que lo tumbó del caballo, por cierto. Y si Dios a usted no lo ha tumbado del caballo, hermano, preocúpese. Dios tiene que tumbarnos el caballo a cada uno en su momento debido, para que nuestras almas se conviertan. Si usted, el Señor, no ha tumbado el caballo, preocúpese. Tiene que haber un momento en historia en que haya, en este caso yo me llamo Eduardo, el viejo Eduardo y el nuevo Eduardo. Si no hay eso en usted, preocúpese. Tiene que haber eso. Pablo lo dice aquí. Procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. No solamente era un poema, no era una frase ahí para ponerla o colgarla, era una realidad en él. Y esa realidad, Pablo le dijo a Timoteo, su hijo: quiero que tú hagas lo mismo. Debes tener además de un buen corazón, tienes que tener una conciencia limpia. No se fije en la gente política, no se fije en los abogados, no se fije en su papá ni sus abuelos ni nada. Fíjese en usted, en su conciencia. No se preocupe por sacar la astilla del ojo de su hermano. Primero veamos nuestra viga, para que podamos, como dice el Señor Jesucristo, ayudar a tu hermano que tiene la pajilla. Primero tengo que verme yo, antes de atreverme a ver el pecado o la falta de mi hermano, porque el único juez es el Señor. Ahora, como paréntesis, eso no significa que no haya disciplina en la iglesia. Hay disciplina en la iglesia y eso está a cargo del pastor. Amén. Continuando. El tema de la limpia conciencia es justamente para dos cosas principales: para mantener la fe y también para evitar el deterioro espiritual. Si usted tiene una casa y la limpia, por más que usted la limpie, yo le aseguro, no porque sea experto en limpieza, sino porque lo he visto, usted la deja cerrada 2 o 3 meses, créame, va a haber primero olores, lastimosamente porque está guardado, aunque no haya nada podrido, pero va a haber malos olores, va a haber tierra, polvo y se comienzan las paredes a deteriorar. ¿Y qué decir de los aparatos electrónicos si usted los ha apagado, una refrigeradora? Se le va a deteriorar, se le va a dañar, porque usted lo dejó así descuidado. Si descuidamos el aspecto de la buena conciencia, entonces también el alma del hombre se comienza a degenerar, a deteriorar. ¿Por qué? Porque ya deja de buscar al Señor. Si un árbol necesita la luz solar y usted pone un gran techo sobre ese árbol, oiga, ese árbol no va a dar frutos como antes daba. No va a dar. Quizás subsista porque tiene buenas raíces y ya de abajo toma el agua porque usted lo riega. Pero no va a funcionar como antes funcionaba ese arbolito. No va a dar los frutos. No va a dar esos frutos. ¿Qué más podemos decir?
En primera de Timoteo, estamos leyendo en el capítulo 3, versículos 8 y 9, por favor, si lo pueden poner en pantalla. Primera de Timoteo 3, versículos 8 y 9 dice, los diáconos, vamos a ver al tema de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos están obligados a tener limpia conciencia. No solamente crea que es para el pastor, no solamente crea que es para los diáconos, es para todos, es para todos. ¿Por qué es necesario tener la conciencia limpia? Porque eso demuestra que usted está preocupado de agradar al Señor. Porque usted está preocupado de no ofender a su prójimo, a su hermano. A una persona que no le importa nada, obviamente seguirá causando daño o se causará daño a sí mismo, porque no tiene para él valor la vida. Su vida no tiene valor y la vida del resto tampoco tiene valor. Es una persona que no hay nada en él, no hay nada bueno, lastimosamente. No tiene a Cristo en su corazón. Otro punto muy importante, que por favor quiero que me acompañen, en Hebreos 9, 13, 15, hay algo que resaltar. Solamente la sangre de Jesucristo es la que nos puede limpiar nuestra conciencia. Es importante considerar que Dios todo lo tiene perfectamente bien ubicado. Hebreos capítulo 9, 3 al 15 dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué bello versículo. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo le escribe a Timoteo: hijo mío, haz esto. El fundamento tiene que estar en tu vida, tienes que tener buena conciencia, y Jesucristo es el único que ha limpiado mi conciencia con su sangre, y Él lo va a hacer igual contigo. Estas personas que practican las falsas doctrinas, que dividen iglesias y que hacen tremendas cosas, que son inventores de males, no tienen buena conciencia, no tienen limpia conciencia. Ahora lo estamos entendiendo mejor. Pero ¿qué va a pasar? Como le pasó a Pablo. ¿Qué va a pasar como le pasó a Timoteo y a Pedro? Va a haber momentos de dificultad. Porque cuando usted hace las cosas para el Señor bien, también habrá opositores. Si alguien ha dicho que la vida es color de rosa, como dice la canción, no es verdad. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, vamos a tener dificultades, unos más fuertes que otros, porque el Señor sabe hasta dónde usted y yo podemos resistir esa tentación. Jamás el Señor le va a poner a usted una prueba que no pueda llevarla. Así que usted no puede renegar contra Dios y decirle: Señor, ¿por qué me has puesto esta carga? No puede hacerlo. La soberanía del Señor lo maneja todo. Y Él asimismo, dice la palabra del Señor, que así juntamente con la prueba, Él nos dará la salida. ¿Quién no ha ido a un cine? ¿Sí o no que hay un anuncio que dice éxito o salida? Ahora imagínense así en la prueba. Ahí también Dios le va a mostrar la salida. Y el Señor no falla. Siempre va a haber una salida. Ahora que no la va a poder ver de primera instancia, es verdad. No la vamos a poder ver a priori a primera instancia. Pero de que la va a ver, usted la va a ver. Pero tiene que doblegar sus rodillas.
tiene que humillarse ante el Señor. Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué le digo del tema de las pruebas? Dice claramente en 1 Pedro 3:17, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque si una persona hace el bien, tiene buena conciencia, pero vamos a padecer en el trabajo, con los familiares, en el barrio, o quizás a una persecución en la iglesia, a futuro, no sabemos, pero vamos a padecer. Nadie está exento. No crean que usted va a tener la vida de rosa. Algo va a pasar con cada uno, según lo que el Señor le permita que usted lo pueda soportar. Pero en este tiempo de refrigerio, por llamarlo así, si usted está tranquilo, si usted no tiene pruebas, es para que nos alimentemos en la palabra del Señor y nos fortalezcamos. Porque si usted no aprovecha este tiempo de ahora, de oasis, por llamarlo así, cuando venga la prueba real, ¿usted acaso quiere que Satanás lo zarandee? ¿Quiere terminar en el piso derrotado por la prueba o la tribulación? Y no importa que tú seas joven o que tú seas muy viejo. No, es que yo ya tengo 90 años. No importa. La batalla de la fe no termina sino hasta que usted deja de respirar. En ese momento termina la batalla de la fe. Y eso tenemos que estar conscientes. No, es que hermano, créame, yo tengo 60 años, he pasado ya muchas batallas y en verdad el Señor me dijo, sí, pero aún falta. La batalla de la fe nunca termina. Por eso el apóstol Pedro dice, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y vuelvo otra vez a las bienaventuranzas. ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Entonces tenemos el apoyo de nuestro adalid, de nuestro general, que es Jesucristo. Amén. La manifestación de la pureza interna obviamente está relacionada con una renovación mental, con un discernimiento espiritual. Cuando hablamos de limpia conciencia, es una renovación diaria de su mente. Yo le pregunto a usted, si usted está en su casa y tiene un plato limpio y le sirven ahí el arroz con menestra, los patacones, lo que fuere, usted come eso, tal se sirve, deja el plato caso allí y al día siguiente vuelve a servir sobre el mismo plato sucio, o usted lo lava. Usted tiene que lavarlo, tiene que dejarlo limpio, porque si no usted usted mismo se autoinflige una enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con nuestra mente? Sabiendo que hay tanta cosa sucia que uno ve por internet, por las redes, por televisión, hasta por la radio o hasta por las calles. Nos ensuciamos, querramos o no, hermano. Nos ensuciamos la mente. Y a veces sin ver nada, usted está tranquilo en su dormitorio y se le viene un pensamiento pecaminoso. Es así. Todos los días necesitamos recurrir a la fuente de Jesucristo para que nos limpie. Todos los días tenemos que recurrir a la palabra del Señor para que nos renueve el entendimiento. Esta renovación del entendimiento no significa de que usted se va a quedar un enano espiritual. Usted va a crecer. Si usted no come de la palabra del Señor, usted será siempre un enano espiritual. ¿Podrá tener buena conciencia? Sí, pero enano espiritual al fin. No va a poder dar todos los frutos que el Señor quiere que usted dé. Es como que usted tenga un trabajador y sabe que ese hombre es súper que capaz, es muy inteligente, pero desarrolla tan poco en la compañía que apenas da el 20% de lo que él pueda rendir. Nunca llega a gerente, pudiendo haber sido gerente hace rato, y prefiere tener un cargo administrativo de bajo perfil. Y dice, qué pena cómo se está desperdiciando este hombre. Es algo así que ocurre en la iglesia. No buscan al Señor con intensidad. Solo creen que ya soy salvo, me salvó mi Señor, yo amo a mi Señor, evito el pecado, pero no escudriña la palabra del Señor, no sale a evangelizar, no se mueve de su lugar, está en una comodidad, y eso el Señor no quiere. Cuando Dios le dijo a Moisés, anda donde Faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me sirva. No le dijo solamente para salvarlo, para que me sirva. Y como Faraón aceptó hasta un momento, váyanse todos, les dijo, váyanse, pero dejen los animales.
¿Y qué le dijo Moisés? Dios quiere que salgamos con todo para servirle. ¿Por qué creen que le costó la vida a tanta gente en Egipto? Por la terquedad del faraón, por la que quería impedir que le sirva al pueblo. Dios no solo quería salvarlos, sino que quería, ¿qué cosa? Que le sirvan. Y le dijo a Moisés de manera anunciada, Él no nos va a dejar salir hasta que salga con brazo firme, y ustedes despojarán a los egipcios. Entonces, en este camino que estamos, no crean que Timoteo ya murió y terminó el mandato. El mandato es para la iglesia. Así como usted se apropia del versículo que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted dice, amén. Así mismo, tiene que decir amén a este mandato que está dando el Señor. La instrucción del Señor tiene 3 partes: el amor, la buena conciencia y la fe. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a ver 10 ejemplos prácticos. Solamente voy a mencionarlos y cada uno nos vamos a ubicar. De cómo saber si tengo o cómo estoy viviendo una limpia conciencia. Esto es solo entre el Señor y cada uno de ustedes. Es entre el Señor y usted. La honestidad en el trabajo. ¿Cómo estás ahí? Porque no basta con solo que seas trabajador, también puedes ser empleador o quizás comisionista. ¿Eres honesto con la parte que tú manejas? El tema segundo, los chismes. ¿Hablas mal de tu prójimo o cuando te enteras algo? Si usted, mi amado hermano, a usted no le consta, usted no tiene pruebas, ¿por qué vamos a llevar una frase o un chisme hacia otro lado? En primer lugar, no me consta. Puede ser que la persona que se lo diga sea su papá, su esposo, su esposa. Quizás es porque es una buena fuente. Pero aún así, aunque sea de una buena fuente, pregúntele a esa buena fuente si tiene pruebas. Porque quizás su papá le dice porque escuchó. Y usted le queda a su papá, es que es mi papi, es mi abuelo, etcétera, es mi esposo. Pero él también se puede equivocar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas cuestiones del chisme. Sobre todo en iglesia. Sobre todo en iglesia. Si usted escucha que alguien habla mal de otro hermano, usted tiene la obligación. No le estoy a usted suplicando. Estoy diciendo lo que usted tiene la obligación. Yo tengo la obligación. Oye, Eduardo, sí, dime. Lo que pasa es que Juanito le dijo tal cosa por aquí. A ver, un ratito. Tienen que parar. Si tú quieres hablar de él, mejor, como en la Biblia, sentémonos a conversar y a ver cómo se puede resolver este tema. Pero usted no puede aceptar eso. ¿Sabe por qué? Porque lo primero, lastimosamente, que se viene son malos pensamientos en contra de tal hermano. Ya usted lo ve, el hermano ni sabe que usted está hablando y usted ya lo ve con una cara. Oiga, eso es feo. Y eso al Señor no le gusta. Por eso que tenemos que tener cuidado con los chismes. ¿Sí? Y no me vengan a decir que solo las mujeres son chismosas porque no es verdad. Los hombres también somos chismosos. Tercer punto, la integridad académica. Aquí hay bastantes jóvenes. ¿Cómo estás con las pruebas? ¿Estás usando mucho inteligencia artificial para hacer tus tareas, quizás? ¿O estás copiando? Esa integridad también es importante. La inteligencia artificial es buena para investigar y está bien, pero no vas a copiar el 100% de eso para poner tu tarea, pues eso se debe ser un vagoneta, entonces tampoco. Además que cuando te pongan el examen en la vida real no vas a tener la compu a tu mano y ahí vas a fracasar, entonces evítate eso. Respetar lo ajeno. Si has prestado un libro, una herramienta, alguna cuestión, tienes que devolverla, no es tuya. Quinto, confesar cuando te equivocas. Sí, ella sabe que yo lo quiero, y ya le di así una palmotada. No decir que sea su hermano, a su pariente, su amigo. Oye, perdóname que fui grosero, o perdóname que no te llamé ese día. Sea sincero, acérquese a él, porque es bonito tener la relación buena con su hermano, con su pariente, con su amigo de trabajo, con su jefe. Es lo más bello. Cuando usted tiene paz en su corazón, créame, y usted lo ha experimentado, me va a decir que no tiene alegría. Van de la mano. Nadie me puede a mí decir, es que tengo paz y no tengo alegría. No existe eso. Usted tiene paz, usted tiene alegría. Eso es como 2 más 2 son 4. Ser justo en los conflictos. A los que tienen paz, los papás que tienen niños pequeños, los padres. Si usted ve que sus hijos se pleitean, trate de ser justo.
Y sea justo, no con favoritismos, por favor. Esos favoritismos hacen daño, porque el otro se va a dar cuenta. Puede ser que el uno falla, está bien, pero siempre manteniendo el equilibrio. Y si es usted empleador, ¿cuánto más? Averiguar bien qué pasó con ese trabajo, quién realmente falló. Y a veces no solamente buscar el culpable, sino buscar soluciones, mis hermanos. A veces solo queremos, es que tú hiciste esto, está bien, ya se sabe que falló, ya. Pero ahora busquemos el remedio, busquemos la solución. No nos vamos a quedar, como dicen las abuelitas, llorando sobre la leche derramada. Séptimo, la ayuda secreta. No, que no sepa tu izquierda lo que tu mano derecha hace. Es decir, habrá ocasiones en las que usted quiera ayudar. No se aguante. Ayuda a su hermano, ayuda a su prójimo, ayuda a su pariente, sin hacer bombas, sin bombas ni platillos. Ayúdelo en secreto, que el Señor se lo va a recompensar a usted. Octavo, si usted ha hecho una promesa, y aquí vamos a entrar así de manera muy rápida, dice la palabra del Señor, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas, porque el Altísimo está arriba y Él escuchó tus palabras. Entonces, si usted va a prometerle algo al Señor, y está bien que lo haga, primero medite realmente que lo va a hacer. Ahora, esto no es un llamado a la ociosidad. Es que si yo le prometo y no, tampoco es llamado a la flojera. Usted también tiene que prometer al Señor y cumplir. Señor, te prometo, y que ni siquiera escúchame, ni siquiera vale no vale como promesa. Te prometo, Señor, que todos los días yo voy a leer la Biblia. ¿Sabe por qué le digo que no vale esa promesa? Porque ahí hay un mandato, José 1:8. De día y de noche meditarás en la palabra de Dios. Para que vean que esa no es ni promesa. No, ni siquiera cae en esa categoría. Si usted le promete algo al Señor, cúmplalo. Si usted le promete algo a sus hijos, a su esposa, piense bien antes de que lo haga, y si ya lo prometió, cúmplalo. Noveno, esta parte ya es más difícil, el tema de las tentaciones. Cada uno es débil en áreas que su hermana y su hermano no lo es. Es muy fácil, créanme, decir, este hermano es un carnal porque cada vez y cuando hace esto y lo otro y lo otro. Sí, quizás él pueda tener esa pata en que cojea. Y quizás usted nunca caiga en esa tentación. Usted tiene otras. ¿Sí? Entonces, en esa parte tenemos que ser cuidadosos, reconocer en aquellas áreas que yo soy débil. Yo tengo que autoexaminarme. No importa que tenga como 90 años. Siempre va a haber áreas débiles. Ahora que el Señor en el proceso nos va a ayudar a despojarnos de todo ese peso que nos asedia, para su gloria y su honra, amén. Pero hasta el final habrá la batalla espiritual, va a haber conflicto y va a haber tentaciones. Entonces usted tiene que autoanalizarse cada día y llevar esa tentación o esas cosas que a usted le estorban cada día, every day, como dicen los gringos, a la presencia del Señor. De manera secreta, a puerta cerrada, celulares apagados o lejos del lugar. ¿Sí? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando usted va a una audiencia, los jueces le prohíben a usted que use el celular. Se lo prohíben porque inclusive está en la ley. No ore, por favor, y no lea la Biblia con su teléfono prendido. No lo haga. Si usted realmente quiere tener comunión con Dios, pues téngala. Pues. Si no, fácilmente siga nomás con su celular. ¿Sí? O lo uno o lo otro. Y décimo, perdonar de corazón. Debemos dejar atrás el rencor, ¿sí? Porque eso no nos ayuda a crecer. La raíz de amargura no solamente le hace daño a la persona afectada, sino al resto. Es como una manzana podrida. Un miembro en una iglesia o en una familia que esté afectado y que esté amargado porque alguien le hizo daño, automáticamente, como está amargado y está golpeado, comienza a hablar mal de esa persona con los que están cerca. Y comienza esa raíz a crecer y el rencor crece. Y después contamina a los familiares que no tienen nada que ver con el problema. Y se crecen las rivalidades. Por eso, la única forma de terminar con el rencor es con el perdón. Y así como el Señor a usted y a mí nos perdona multitud de pecados,
Acuérdese de eso, que si usted no ha perdonado a su hermano, tampoco el Padre a usted lo va a perdonar. Hoy es Santa Cena, en pocos minutos, y debemos estar a cuentas con el Señor, porque el que bebe la copa indignamente y come del pan indignamente, juicio acarrea para sí, porque nadie se puede burlar de la sangre de Cristo. Ahora, no significa de que si usted tiene un pecado actual, usted tiene que esperarse 200 años para cenar. Dice la Biblia claramente en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, todos, y la sangre de Jesucristo nos limpia toda maldad. Usted tiene la oportunidad antes de la Santa Cena de ponerse a cuentas con el Señor. Aprovecho esto de decirlo porque hoy es Santa Cena. No deje que Satanás lo engañe o que venga una doctrina y que le diga, no, lo que pasa es que tú no saliste orando de tu casa y te atreves recién aquí, porque el diablo es tan asqueroso y tan sutil. Ah, sí, ahorita sí quieres, ¿no? Quieres ponerte a cuentas con el Señor, ya estás a como a 10, 15 minutos que la prédica termina y recién quieres ponerte a cuentas con el Señor. ¿Y que estás vivo tú? Pues dígale a Satanás que así como el ladrón, el malhechor estaba a la derecha, estaba en agonía y a pocos minutos de morir, ¿y qué le dijo él al Señor? Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Sálvame. ¿Y qué dijo el Señor? Que eres muy sabido. Te estás muriendo y recién acudes a mí. Él no le dijo eso. Púdrete, te vas al infierno. Eso dijo Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, hermano, no hay excusa para que usted diga, no puedo cenar. Póngase a cuentas con el Señor. De corazón. Y Él va a escuchar esa oración. Usted va a sentir el perdón del Señor. Usted va a sentir nuevamente esa paz. Usted quiere sentir esos ríos de agua viva en su vida. Pídaselo al Señor y Él nunca se lo va a negar porque Él nos ama con amor eterno. Gloria a Dios. El tercer elemento, mis amados hermanos, para cerrar, es la fe. Volvamos por favor a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. La fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En lo que respecta a la fe, hermanos, hay miles de libros, quizás millones de libros que hablan de la fe, porque es uno de los capítulos más apasionantes para todos. Vamos por favor un ratito a Hebreos 11. Yo me puse a pensar, quizás algunos aquí ya sepan la respuesta, ¿dónde por primera vez se habla de fe? ¿Dónde se menciona la palabra fe? Por primera vez en toda la Biblia, porque la fe es un sustantivo central de la palabra. Dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y yo decía, ¿dónde está la primera vez que se mencionó fe? Y me puse a investigar. Y antes de la respuesta, la vamos a leer juntos para que la descubramos. Hebreos 11, 1 al 6. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Verso 5, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. La fe solamente viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que San Pablo dice que esta gentuza, aunque suene fuerte, que habla en contra de sana doctrina y que tuerce las escrituras, nunca va a poder estar con la fe, porque ellos no hablan la palabra de Dios, ellos no tienen fe, no puede haber fe en ellos porque no tienen la palabra de Dios, y la única manera de tener fe solo es a través de la palabra de Dios.
no hay otra forma. El ser humano no puede respirar sino solamente lo que hay. En este caso es el oxígeno. Si yo no tengo oxígeno, no puedo respirar. Y si una persona no escucha la palabra de Dios, jamás va a tener fe. Si no come más escritura, si no se alimenta, tampoco va a poder crecer. Va a ser siempre un enano espiritual. Y aquí viene otra bienaventuranza. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De ellos es el reino. Si se dan cuenta cómo las bienaventuranzas están vinculadas en estos versículos que hemos analizado, yo me sentí, créame, sorprendido y maravillado con esto. Y ahora, volviendo al tema, ¿quién fue o dónde está la primera vez que se habló de fe en la Biblia? Está con Abel. Yo pensé primeramente en Abraham, pero cuando me puse a analizar, justamente está con Abel. Y él demostró la fe con obras, como dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y para cerrar, es necesario mencionar, mi hermano Daniel, ponga por favor la imagen del templo, que aquí vamos a cerrar. Éfeso fue testigo de algo muy fuerte. Mientras él pone la lámina, yo voy a leer acá una cita bíblica. ¿Ya? Esperemos que la ponga. Éfeso comenzó mal. Luego vino el Evangelio a través de sus siervos Pablo y Timoteo. No, la segunda, donde está el templo. Ese templo fue considerado hasta ahora una de las 7 maravillas del mundo. En su época ya no existe. Ya no existe. Y voy a leer una porción para que ustedes compartan. Plinio, uno de los hombres destacados historiadores, describió el templo de 115 metros de largo por 55 metros. Es decir, que aproximadamente entraban con esa extensión 150 casas de mucho lote, que son de 6 por 12. ¿Puede imaginarse cuántas casas entraban ahí? 150 casas, así. Ahora la altura. Tenía, dice, 127 columnas de 18 metros de alto. Y las bases con 12 metros. Es decir, que era una construcción colosal. Era algo majestuoso. Y eso fue cuando hecho, miren, 550 años antes de que venga el Señor Jesucristo. Antes que se escribiera Malaquías, como les mencioné. Ya estaba. Pero ¿qué pasó? Este templo, y ahora sí puedes quitar la imagen, fue destruido. Fue destruido por el pueblo germánico en el año 262 después de Cristo. Llamados los godos, así se llamaban ellos, un pueblo invasor de Germania, y lo destruyó por completo y nunca más fue construido. Y con ello, una de las primeras cosas que destruyeron fue esa basura de templo. Se terminó el culto a Artemisa, a Diana, que tanto la adoraban, se terminó por completo. Y aquí viene un pasaje bíblico que voy a leer y les ruego que presten atención porque aquí ya terminamos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y cierra el verso 7 de este segundo capítulo de Apocalipsis diciendo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. La pregunta es, mis amados hermanos y amigos, ¿quieres terminar así como terminó Éfeso? Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Señor, tú conoces nuestro caminar y nuestro andar. Nadie es como tú, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y declaramos a viva voz que te necesitamos, Señor. Permítenos, Padre, vivir vidas santas y rectas para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Crea en nosotros, Padre, un nuevo corazón. Un corazón que sea limpio, Señor. Perdona todas nuestras ofensas. Límpianos con tu sangre divina nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra conciencia, Señor. Ayúdanos a vivir vidas rectas para ti, Señor. Que nuestra fe esté acompañada de obras para tu gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Salvador.